Bienvenidos a nuestro resumen anual. En este programa abordaremos desde los intensos conflictos en Medio Oriente hasta los atentados terroristas en Moscú y Líbano que conmocionaron al mundo. Además, revisaremos la creciente amenaza del uso de armas nucleares, entre otros eventos que marcaron la dinámica global. Como el resto del mundo, observamos con horror durante el 2024 los acontecimientos en Oriente Medio. El panorama bélico alcanzó nuevos niveles de tensión. A finales de septiembre, Israel bombardeó al mismo tiempo 4 países: Palestina, en la Franja de Gaza, el Líbano, Yemen y la capital de Siria. El número de desplazados en el Líbano por los ataques israelíes superó el 1.000.000 de personas. El primer ministro Najib Mikati lo calificó como el mayor desplazamiento en toda su historia. El máximo líder del movimiento chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue asesinado durante un bombardeo a la capital del Líbano el 27 de septiembre. Tras su asesinato, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, llamó a los musulmanes del mundo a unirse contra Israel. En la noche del 30 de septiembre, el ejército israelí inició una invasión terrestre en el sur del Líbano para llevar a cabo operaciones contra la resistencia, que los hizo retroceder. Además de atacar el Líbano y la asediada Gaza, Israel atacó centrales eléctricas e instalaciones petroleras en una ciudad portuaria en el oeste de Yemen, causando explosiones de tanques de petróleo. Y a esto se suma una nueva agresión contra Damasco. La capital de Siria volvió a ser bombardeada por los israelíes. Y la guerra de Israel en Gaza cumplió un año el 7 de octubre de 2024. Meses de violencia continua, sufrimiento y desplazamiento. Más de 44.800 palestinos han sido asesinados desde octubre de 2023 por los ataques israelíes. La ofensiva de Israel también ha dejado más de 106.000 personas heridas, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Del total de las víctimas mortales, el 60% son mujeres y niños. A pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional a un alto el fuego en Gaza, los bombardeos sobre el asediado enclave continúan, haciendo que el número de muertos y heridos aumente cada día, provocando la indignación de millones de personas en el mundo. La nueva escalada del conflicto palestino-israelí comenzó el 7 de octubre de 2023, luego que Hamás atacara comunidades israelíes, causando la muerte de unas 1.200 personas y tomara como rehenes a 253 como respuesta a décadas de genocida expansión. En represalia, Tel Aviv lanzó una guerra devastadora sobre Gaza. Y el repudio internacional contra Israel en 2024 no solo se limitó al genocidio que está cometiendo en Gaza. A inicios del mes de abril, varias naciones rechazaron que las fuerzas israelíes bombardearan un edificio anexo del consulado de Irán ubicado en Damasco, Siria. El ataque aéreo provocó la muerte de 16 personas. Entre los fallecidos se encontraban 7 asesores militares iraníes, incluidos 2 generales de alto rango del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Expresamos nuestras condolencias a las víctimas y nuestra tristeza por estos ataques injustificados contra un edificio diplomático. La entidad sionista sabe muy bien que tales crímenes no quedarán sin respuesta. Teherán calificó el ataque a la misión diplomática como un atentado terrorista y expresó que daría una respuesta contundente. Por su parte, Israel aseguró que las instalaciones no eran una embajada, sino una edificación militar disfrazada de edificio civil. Y como lo había anunciado, Irán cumplió su promesa de castigar a Israel. El contraataque se realizó el 13 de abril con cientos de drones y varios misiles que fueron lanzados contra objetivos militares. Uno de ellos, la base aérea desde donde aviones de combate despegaron para atacar el consulado iraní en Damasco. Irán informó que no se atacaron objetivos económicos o civiles. El entonces presidente de la nación persa, Ebrahim Raisi, aseguró que la acción militar contra Israel se llevó a cabo dentro del derecho de Teherán a la legítima defensa. Luego de este contraataque, las tensiones entre Israel e Irán no disminuyeron. De hecho, la situación se tornó más crítica con el asesinato del líder de Hamás, Ismail Haniyeh, durante un ataque al lugar donde se hospedaba en Teherán. El movimiento de resistencia islámica acusó a Israel de estar detrás del asesinato ocurrido el 31 de julio. El ataque se produjo en horas de la madrugada y, según reseñaron agencias internacionales de noticias, el misil que lo asesinó fue lanzado desde otro país, señalando que se trataba de un proyectil aéreo guiado.
Haniyeh vivía en Qatar y se encontraba de visita en Irán para participar en la ceremonia de investidura del presidente iraní Masoud Pezeshkian. El jefe adjunto del Buró Político de Hamas declaró que esta acción no quedaría sin respuesta. Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, declaró que Israel sería severamente castigado, y el presidente de la nación persa, Masoud Pezeshkian, destacó que su país haría que los autores de ese ataque se arrepientan de sus actos. Varios países condenaron lo sucedido, mientras que Estados Unidos manifestó que ayudaría a defender a Israel en caso de que fuera atacado en respuesta a este asesinato. Y como era de esperarse, el asesinato del líder de Hamas en territorio iraní, sumado a otros crímenes israelíes, trajo represalias. La nación persa atacó el 1 de octubre con decenas de misiles balísticos los territorios ocupados por Israel, logrando que al menos el 90% de ellos alcanzaran sus objetivos. Teherán calificó el ataque como una respuesta legítima a los actos terroristas de Israel que atentaron contra nacionales e intereses iraníes y vulneraron la soberanía de la nación persa. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán también afirmó que el ataque fue una respuesta a los crímenes israelíes contra el pueblo de Palestina y el Líbano, así como por los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del subjefe del Cuerpo de Guardianes de Irán, Abbas Nilforrusham. Un gran número de misiles alcanzaron sus objetivos sin ser interceptados por Israel. Los ataques estuvieron dirigidos contra 3 bases militares israelíes a las afueras de Tel Aviv que no comprometieron al sector civil. Según estimaciones estadounidenses, Irán lanzó aproximadamente 200 misiles balísticos, mientras que los medios iraníes informaron de unos 400 misiles. Durante el 2024 también fue noticia que más de 555 personas fueron asesinadas en menos de 24 horas por la ofensiva a gran escala que lanzó Israel contra el Líbano el 23 de septiembre. Estos nuevos ataques de Israel contra zonas pobladas en el sur del Líbano fue calificada por medios libaneses como el mayor ataque aéreo contra el país desde 2006. Incluso, en solo media hora se registraron unos 80 bombardeos en la región de Nabatiet. Aunque Israel dice que sus ataques iban dirigidos contra Hezbollah, la mayoría de las víctimas fueron civiles. Entre los fallecidos había 50 niños y 94 mujeres, mientras que unas 1.840 personas resultaron heridas. Hezbollah tomó medidas de represalia y apuntó a varios objetivos militares en Israel. El primer ministro libanés Najib Mikati calificó la continua agresión israelí como una guerra de exterminio. Según el ministro de Salud del país árabe, Firas Ayad, es la primera vez que los libaneses han sufrido tales bajas desde el final de la guerra civil de 1975-1990. Y luego de un año de enfrentamientos que se intensificaron en los últimos meses, el 26 de noviembre Israel y el movimiento libanés Hezbollah acordaron un alto el fuego de 60 días en el Líbano. La tregua comenzó a regir en la madrugada del 27 de noviembre. Desde ese momento, los desplazados comenzaron a volver a sus hogares en el sur del Líbano y se inició un proceso de reconstrucción para eliminar los efectos de la brutal agresión del régimen israelí. Las tropas de Israel comenzarán a retirarse del Líbano de manera progresiva durante 60 días. En ese tiempo, se espera que el ejército libanés vuelva a tomar el control del sur del país, que fue invadido por Israel, y que la infraestructura militar de Hezbollah sea desmantelada en esa parte del territorio, según reseñó la agencia de noticias RT. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que cualquier violación del acuerdo será respondida con toda la fuerza. Si Hezbollah viola el acuerdo e intenta rearmarse, atacaremos. Si intentan reanudar sus actividades terroristas cerca de la frontera, atacaremos. Si lanzan un cohete, cavan un túnel o introducen un camión con misiles, atacaremos. Horas antes de aprobar este acuerdo, el ejército de Israel realizó bombardeos masivos en zonas densamente pobladas del sur de Beirut, dejando decenas de muertos y heridos en la capital libanesa. Al menos 3.900 personas han muerto y más de 16.500 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de las hostilidades. Y el cruce de declaraciones entre Turquía e Israel también aumentó de tensión en la región. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan asomó la posibilidad de estar decidido a invadir el país hebreo para poner fin al conflicto palestino. Igual que entramos en Karabaj,
igual que entramos en Libia. Podríamos hacer algo parecido con ellos. No hay ninguna razón por la que no podamos hacerlo. Debemos ser fuertes para poder dar estos pasos. El entonces canciller israelí Israel Katz respondió a estas declaraciones advirtiendo que el destino de Erdogan podría ser similar al del expresidente iraquí Saddam Hussein, quien fue ejecutado por ahorcamiento. Y mientras todo esto sucedía, Israel fue notificado el 7 de junio de su inclusión en la llamada lista de la vergüenza de la ONU. Allí figuran países y grupos armados que violan los derechos de los niños en conflictos armados. La ONU tomó esta decisión debido a los crímenes del ejército israelí en la Franja de Gaza, donde habían sido asesinados para ese entonces más de 7.700 niños, según datos del organismo multilateral, y más de 15.500 según autoridades sanitarias de la Franja. Adicional a esto, un nuevo informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU determinó que Israel cometió crímenes contra la humanidad, incluido el crimen de exterminio desde el 7 de octubre de 2023 en Gaza. En el informe también señala los crímenes de persecución por motivos de género contra hombres y niños palestinos, asesinato, traslado forzoso, tortura y tratos inhumanos y crueles. El documento fue calificado por Israel de inmoral. En un movimiento que sacudió la política israelí, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció el 5 de noviembre que destituyó a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y nombró al entonces ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, para ocupar el cargo. La confianza que tenía en el ministro de Defensa se ha roto. Había diferencias sobre el manejo de la campaña militar y esas diferencias fueron acompañadas de declaraciones y acciones por su parte que contradecían decisiones del gobierno y del gabinete. Y en otra decisión controvertida, Israel notificó oficialmente el 4 de noviembre a la Organización de Naciones Unidas sobre la finalización del acuerdo suscrito en 1967 que establecía la cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, más conocida como UNRWA. Desde ese momento está prohibido a la agencia operar en los territorios controlados por Israel, debido a que el país hebreo alega que el ente humanitario que proporciona servicios esenciales a millones de palestinos en Oriente Medio ha sido infiltrado por el movimiento islamista Hamas, acusación que ha sido negada por la UNRWA. El Estado de Israel seguirá cooperando con organizaciones humanitarias, pero no con organizaciones que promueven el terrorismo contra nosotros. Y a esta medida, que ha generado preocupación internacional por sus posibles repercusiones humanitarias, se sumó otra decisión política del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien ofreció una recompensa de $5 millones para quien logre liberar a un rehén israelí cautivo por Hamas desde octubre de 2023. Cualquiera que ayude a devolver a un rehén encontrará un camino seguro para salir él y su familia. También ofrecemos una recompensa de $5 millones por rehén. Durante el 2024 también estuvimos y estamos muy pendientes de la amplia ofensiva que el ejército de Israel ha mantenido sobre el territorio de la Franja de Gaza. La ONU informó que casi el 70% de los muertos por los ataques israelíes en el asediado enclave eran mujeres y niños. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU precisó que la víctima más joven, cuya muerte ha sido confirmada por los observadores del organismo internacional, fue un niño de un día de nacido, y la de mayor edad fue una mujer de 97 años. Así lo reveló un informe que recopiló datos de los primeros 6 meses de la nueva escalada contra el pueblo palestino que inició el 7 de octubre de 2023. Los niños representaron el 44% de las muertes, siendo las víctimas de entre 5 y 9 años la categoría de edad más numerosa. El informe además reveló que los ataques de Israel dirigidos contra la población civil también ocasionaron la muerte de familias enteras. Para ese entonces, unas 170 familias habían perdido entre 10 y 29 de sus miembros, datos que seguramente se han elevado considerablemente en las últimas semanas. Y a pesar de esta devastadora realidad, el 20 de noviembre Estados Unidos volvió a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que exigía un alto el fuego inmediato e incondicional en la Franja de Gaza y pedía además la liberación de todos los rehenes. Los que estén a favor del proyecto de resolución que figura en el documento S/2024
diagonal 835, tengan a bien alzar la mano. Los que estén en contra. El resultado de la votación es el siguiente. 14 a favor, un voto en contra. Ninguna abstención. No queda aprobado el proyecto de resolución debido al voto negativo de un miembro permanente del Consejo. Esta es la cuarta vez que Washington bloquea resoluciones con disposiciones para un alto el fuego en la Franja de Gaza, enclave asediado y víctima de un genocidio que se intensificó desde el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, el número de muertos por los ataques israelíes supera los 44.000 y más de 106.000 han resultado heridos. Otra noticia que repasamos en este resumen anual fue lo que dijo el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien afirmó que Teherán nunca renunciará a su programa de misiles debido a que necesita esa disuasión para su seguridad. Irán argumentó que sin su programa de misiles, Israel los bombardearía como lo hace en Gaza, según reseñó el canal árabe Al Arabiya. El mandatario iraní reiteró la postura oficial de la nación persa de desarmar primero a Israel antes que hacer las mismas exigencias a Irán. Y otra noticia que no podemos dejar de mencionar en este programa fue que Israel aprobó a finales de junio la mayor confiscación de tierras palestinas en Cisjordania en 30 años, y la Unión Europea lo condenó. El gobierno de Benjamín Netanyahu aprobó la incautación de 12.715 kilómetros cuadrados de tierras palestinas en la ocupada Cisjordania, declarándolas estatales. Sin embargo, el decreto fue publicado el día 3 de julio y supone la mayor apropiación de terrenos palestinos desde los acuerdos de Oslo de 1963. Los terrenos declarados como tierra estatal ya no se consideran propiedad privada de los palestinos y se les impide hacer uso de las tierras que eran suyas. Además, el país hebreo alquila tierras estatales exclusivamente a israelíes. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, criticó esta decisión y manifestó que se trata de una grave violación del derecho internacional que socava los esfuerzos para alcanzar la solución de dos estados e instó a Israel a que revierta esta decisión. Y la resolución que adoptó la Asamblea General de la ONU el 18 de septiembre, donde exigió a Israel poner fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados, también es un tema que debíamos abordar en este resumen anual. Con 124 votos a favor, 14 en contra y 43 abstenciones, fue adoptada la resolución que exige a Israel cumplir la sentencia de la Corte Internacional de Justicia y abandone los territorios palestinos ocupados, debido a que eso constituye un acto ilícito de carácter continuado. La Asamblea General de la ONU instó a Tel Aviv a que se repliegue a más tardar en 12 meses después de la adopción de dicha resolución. Como era de esperarse, Israel rechazó la decisión y la tildó de distorsionada y desconectada de la realidad. Y en una decisión alarmante y muy controvertida, el Parlamento de Israel aprobó el 6 de noviembre una ley que permite condenar a prisión a niños palestinos de 12 años de edad. La normativa incluye la posibilidad de cadena perpetua si son declarados culpables de asesinato por motivos terroristas. Hasta ese día, las penas de prisión en Israel solo podían imponerse a partir de los 14 años. Según la nueva ley, los menores que no hayan alcanzado los 14 años de edad serán encerrados en un centro hasta que los cumplan, momento en el cual la ley israelí permite transferirlos a la cárcel. En Moscú, el 2024 será recordado como un año de tragedia y dolor. Un ataque terrorista devastador registrado en la noche del 22 de marzo ocasionó la muerte de 144 personas y unas 360 resultaron heridas, un hecho que conmocionó al mundo. Ese día, 4 sujetos armados ingresaron a la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en Moscú, y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. Luego del tiroteo masivo, incendiaron el edificio. Al menos 11 personas fueron detenidas, incluidos los 4 presuntos atacantes, quienes se enfrentaban a cadena perpetua. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que el ataque fue cometido por islamistas radicales. Además, pidió investigar por qué los terroristas, luego de cometer el crimen, intentaron huir a Ucrania. El mandatario aseguró que los organizadores del terrible hecho serán castigados.
Y otro ataque que resaltó la creciente amenaza del terrorismo internacional ocurrió el 17 de septiembre en el Líbano. Hablamos de una agresión inédita. Ese día, una ola de detonaciones de dispositivos para la recepción de mensajes, conocidos como beepers o buscapersonas, dejaron al menos 12 muertos y más de 3.000 heridos, 400 de ellos en estado crítico. Supuestamente, el ataque iba dirigido a militantes de Hezbollah. Sin embargo, fue contra toda la población. Las imágenes muestran que los dispositivos fueron detonados en lugares públicos, como por ejemplo en este supermercado. Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de 10 años de edad y este otro niño que no logró sobrevivir a las heridas sufridas. El embajador de Irán en Beirut, Mojtaba Amani, también resultó herido tras detonar el dispositivo inalámbrico que llevaba uno de sus guardias. Varios hospitales se declararon en colapso total ante los miles de heridos. Desde la Cancillería del Líbano culparon a Israel del ataque. Se cree que el régimen israelí logró interceptar y hacer estallar los dispositivos. Por su parte, Hezbollah prometió castigar a Israel. Al día siguiente de este ataque masivo, se registraron nuevas explosiones de equipos electrónicos en el Líbano. En este caso, se trató de radios de mano conocidos como walkie-talkie, que dejaron 25 muertos y más de 600 heridos. Y otro ataque terrorista ocurrido en 2024 se registró en las instalaciones de la compañía aeroespacial turca ubicada en Ankara. El hecho ocurrió el 23 de octubre. Hombres armados con fusiles y explosivos abrieron fuego contra el personal de Industria TUSAS, donde trabajan unas 17.000 personas. Como resultado del ataque, se registraron 5 muertos y unos 22 heridos, mientras que 2 terroristas fueron abatidos. Previamente, un atacante suicida provocó una explosión en la entrada de la planta, asesinando a 2 guardias de seguridad. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, informó que desde el primer momento del acto terrorista, las fuerzas de seguridad intervinieron rápidamente y neutralizaron a los atacantes. El mandatario fue enfático en señalar que ninguna estructura u organización terrorista que apunte hacia su seguridad podrá alcanzar sus objetivos. Las autoridades informaron que uno de los agresores era militante del proscrito Partido de los Trabajadores de Kurdistán. La violencia y el caos no se limitan a estos actos de terrorismo. En Haití, por ejemplo, las bandas criminales siguen dominando amplios territorios y en marzo tomaron la mayor cárcel del país, ubicada en Puerto Príncipe, y liberaron a centenares de presos. La Penitenciaría Nacional albergaba más de 3.600 reclusos y aunque aún no hay cifras oficiales, agencias de noticias informaron de 3.597 reos fugados, basándose en datos del colectivo de abogados para la defensa de los derechos humanos. El ataque ocurrió en la noche del 2 de marzo, dejando unas 10 personas fallecidas y a varios reclusos y personal penitenciario heridos. Los hechos propiciaron que el gobierno decretara estado de emergencia y toque de queda. 3 días después, las bandas criminales intentaron tomar el control del principal aeropuerto internacional. Estos sucesos ocurrieron mientras el entonces primer ministro haitiano, Ariel Henry, estaba de gira tratando de que se activara una fuerza multinacional en la isla para hacer frente a las pandillas. Y cada vez más niños son reclutados por las bandas armadas en Haití. Según un informe de UNICEF, en el último año el reclutamiento infantil sufrió un repunte sin precedentes del 70%. El organismo indicó que en la actualidad hasta la mitad de los miembros de grupos armados son niñas y niños. La UNICEF explicó que las bandas y grupos armados de Haití a menudo usan la coacción para lograr que niños y niñas se unan a sus filas, ya sea con promesas de ayuda para sus familias o directamente bajo amenazas a su seguridad. Además, afirman que sus equipos han constatado que muchos adolescentes son reclutados después de haber sido separados de sus cuidadores, lo que les deja desprovistos de protección y en muchos casos de opciones de supervivencia. Cuando desertan o se niegan a unirse a la violencia, sus vidas y su seguridad corren un riesgo inmediato, señaló el organismo. La UNICEF recordó que el reclutamiento y la utilización de niñas y niños por parte de grupos armados, así como su explotación y abusos sexuales, constituyen graves violaciones de sus derechos.
La crisis en Haití es solo una de las muchas situaciones de inestabilidad política y social que vimos durante el 2024. Por ejemplo, en Siria la velocidad de desarrollo de los eventos fue inesperada. Tras la toma de Damasco por parte de las milicias yihadistas, estas se hicieron con el control del país, derrocando el gobierno de Bashar al-Assad. En apenas 2 semanas, los rebeldes tomaron el control de las principales ciudades de Alepo, Hama y Homs. El ejército sirio, leal al-Assad, no pudo contener el avance de los grupos armados y se replegó. Fue así como en la madrugada del 8 de diciembre, las facciones de la oposición armada siria lograron entrar a la capital Damasco, tomando el control de las principales instalaciones gubernamentales y estratégicas del país. La Cancillería de Rusia afirmó que al-Assad decidió renunciar a la presidencia y abandonar el país, dando instrucciones para transferir pacíficamente el poder. Bashar al-Assad y su familia se dirigieron a Moscú, donde se le concedió asilo por razones humanitarias. Mohammad al-Bashir, quien forma parte del grupo Hayat Tahrir al-Sham, considerado por el Consejo de Seguridad de la ONU y la Unión Europea como una agrupación terrorista, fue designado por la oposición siria como el jefe del nuevo gobierno para gestionar el periodo de transición tras la caída de la dinastía al-Assad en Siria, que gobernó 54 años. Dicho gobierno de transición funcionará hasta el 1 de marzo de 2025. Y en Bangladesh, la primera ministra Sheikh Hasina también se vio obligada a dimitir y abandonó el país el 5 de agosto tras 15 años en el poder. Esto luego de varias semanas de protestas masivas antigubernamentales. Los fuertes disturbios dejaron al menos 300 muertos en medio de enfrentamientos con las fuerzas del orden, mientras que más de 10.000 personas fueron detenidas. Las protestas estudiantiles iniciaron a principios de julio para exigir la abolición de amplias cuotas de empleo público reservadas a los descendientes de los combatientes de la Guerra de Liberación de Bangladesh de 1971, que consideraban discriminatorio. Pero rápidamente se transformó en una revuelta nacional que exigía la renuncia de la primera ministra. Incluso el Tribunal Supremo anuló la norma de cuotas de empleo que desataron las fuertes protestas, pero aún así estas se mantuvieron. El comandante del ejército anunció la formación de un gobierno interino multipartidista que tomó temporalmente el control del país. En un contexto de decisiones estratégicas y sus repercusiones internacionales, en el ámbito económico recordamos la postura firme que decidió tomar Panamá contra aquellos países que lo califiquen de paraíso fiscal. Su presidente, Raúl Mulino, amenazó con boicotear a las naciones que lo tilden de esa manera, manifestando que su país es responsable en materia de cumplimiento financiero. Panamá no es un paraíso fiscal. Este presidente ha tomado la firme decisión de no permitir que las empresas de los países que avalan y acompañan esas listas participen en licitaciones internacionales. Tampoco contarán con nuestro voto en los organismos internacionales. Al tiempo que nos señalan, han gozado de muchas facilidades y ninguna medida restrictiva. Y otro país que tomó decisiones significativas durante el 2024 fue el gobierno de la República Democrática del Congo, que decidió restablecer la pena de muerte. Se trata de una medida que generó controversia y que está dirigida contra los soldados que incurran en traición a la patria y para los culpables de terrorismo y bandidaje urbano que provocan muertes humanas. Con esta decisión, el país centroafricano levantó la moratoria sobre la pena capital decretada en 2003. Un tema que mantuvo al mundo en vilo durante todo el 2024 fue la creciente amenaza del uso de armas nucleares. Ante esta situación, Rusia ajustó en el mes de septiembre las condiciones para el uso de su arsenal nuclear. El presidente ruso Vladimir Putin informó durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre disuasión nuclear que la agresión contra Rusia por parte de cualquier Estado no nuclear con la participación o el apoyo de un Estado nuclear será considerada como un ataque conjunto. El mandatario también expresó que Rusia se reserva el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra su territorio y Bielorrusia, incluidos los casos cuando el enemigo, utilizando armas convencionales, se convierta en una amenaza crítica. Adicionalmente, consideraría su uso tras pruebas creíbles de lanzamiento masivos de misiles y drones que crucen la frontera rusa.
Putin manifestó que Moscú siempre ha adoptado un enfoque muy responsable del uso de las fuerzas nucleares, que es una medida extrema para proteger la soberanía del país, y que la aparición de nuevas fuentes de amenazas y riesgos militares para sí misma y sus aliados conllevó a esta actualización de su doctrina nuclear. Y a pesar de que Rusia ajustó sus condiciones para el uso de armas nucleares, Ucrania lanzó misiles de largo alcance de fabricación estadounidense y británica contra territorio ruso. Ante esta situación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dirigió a la nación y manifestó que el conflicto en Ucrania ha adquirido un carácter global. El 19 de noviembre, Ucrania lanzó 6 misiles balísticos de largo alcance hacia territorio ruso que fueron suministrados por Estados Unidos a Kiev. Estos proyectiles se usaron para atacar la región rusa de Briansk. 2 días después, se usaron misiles de largo alcance británicos contra la región de Kursk. En ninguno se lograron los objetivos fijados por el enemigo, porque fueron derribados por el sistema de defensa aérea ruso. En respuesta al uso de estas armas, Vladimir Putin confirmó que el 21 de noviembre las fuerzas rusas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo militar industrial ucraniano. El mandatario informó que se puso a prueba uno de los sistemas de misiles de alcance medio más nuevos de Rusia, que es inmune a todos los sistemas antiaéreos del mundo. Explicó que se trató de un misil balístico en un equipo hipersónico no nuclear. En sus declaraciones, Vladimir Putin recordó el derecho que tiene Rusia a atacar las instalaciones militares de aquellos países cuyas armas ataquen territorio ruso, al tiempo que destacó que ningún país actualmente cuenta con los medios para contrarrestar las armas avanzadas de Rusia. Y las tensiones internacionales durante el 2024 afectaron a diferentes regiones del mundo. No nos olvidemos del momento en el que el gobierno de Ucrania amenazó a Mongolia por no detener al presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien realizó el 2 de septiembre una visita oficial de 2 días al país asiático. A pesar de ser firmante del Estatuto de Roma, que reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional, el gobierno mongol se negó a cumplir la orden de detención emitida por la CPI en marzo de 2023 contra el presidente ruso. El portavoz de la Cancillería ucraniana, Georgi Tiji, acusó a Mongolia de ser cómplice de los presuntos crímenes de guerra de los que acusa al presidente de Rusia. Además, dijo que Ucrania trabajará con sus socios para garantizar que esto tenga consecuencias para Mongolia. Contrario a lo que esperaba Ucrania y la Unión Europea, el presidente ruso fue recibido con todos los honores y se reunió con su homólogo mongol, quien destacó que las relaciones entre ambas naciones han alcanzado el nivel de asociación estratégica integral. En un impactante reconocimiento, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, admitió en noviembre que 8.000 personas inocentes fueron detenidas y luego liberadas durante su ofensiva contra las pandillas. Obviamente, las operaciones no son perfectas y pues sin ninguna intención de dañar a una persona inocente, algunos inocentes pues obviamente fueron capturados de la misma manera que lo son en Francia, en Alemania, en Japón y en todos los países del mundo, y estamos liberándolos. Ya hemos liberado 8.000 personas y vamos a liberar el 100%. Ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso reveló en el 2024 que le pidieron asesinar al expresidente Hugo Chávez. Nos pidieron que participáramos en un golpe de Estado y en el asesinato del presidente Chávez para esa época. Eso fue cierto. Es una de las verdades pendientes que habrá que contarle al país, al mundo, a Venezuela en algún momento. El 21 de noviembre, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex ministro de Defensa del país hebreo, Yoav Gallant, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde el 8 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza. Las órdenes de captura fueron aprobadas 6 meses después de la petición presentada por los fiscales de la CPI. Desde Israel se mostraron indignados por las acusaciones en su contra y tildaron a la Corte Penal Internacional como un organismo políticamente parcial y tendencioso. El presidente ruso Vladimir Putin negó los rumores que circularon en Occidente y Estados Unidos sobre supuestos planes de Rusia de desplegar armas nucleares en el espacio. El 31 de julio, un intento de magnicidio pasó desapercibido en un país que no es tan mediático.
Hablamos del intento de asesinato del general Abdel Fattah Burhan, líder de las Fuerzas Armadas sudanesas y presidente del gobierno de transición. Burhan logró escapar de un ataque con drones en una base militar ubicada en el este de Sudán, luego de asistir a la ceremonia de graduación de los cadetes militares cuando los drones atacaron la base. Aunque el líder sudanés resultó ileso, 5 personas perdieron la vida. La República Democrática del Congo frustró el 19 de mayo un intento de golpe militar en el que participaron combatientes locales y extranjeros. Todos los implicados fueron detenidos, entre ellos 3 ciudadanos estadounidenses. El líder de los rebeldes, Christian Malanga, murió durante el ataque al Palacio de la Nación. Intento de fuga en la cárcel más grande de la República Democrática del Congo dejó 129 muertos y 59 heridos. Así lo informó el ministro del Interior, Chabani Luko. El alto funcionario precisó que 24 detenidos fueron asesinados con disparos de advertencia cuando intentaban escapar, mientras que los demás murieron tras una estampida. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó el 7 de octubre que sin la ayuda occidental, Ucrania perdería la guerra en 15 días. Durante una entrevista con un periódico español, Borrell declaró que Zelensky depende completamente de la ayuda occidental y que sin esa ayuda, Ucrania no aguantaría más de 15 días luchando contra Rusia y Putin lograría sus objetivos. La tensión entre Israel y el liderazgo de la ONU escaló a niveles inéditos en 2024. Israel declaró el 2 de octubre persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, luego que éste condenara la expansión del conflicto en Oriente Medio y pidiera un alto al fuego. Israel también tomó la decisión debido a la falta de condena por el ataque de Irán contra su territorio. Desde la Cancillería israelí informaron que se le prohibió al secretario general entrar al país hebreo. El canje de prisioneros más grande de los últimos tiempos se realizó el 1 de agosto en el aeropuerto de Ankara entre Rusia y Estados Unidos, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. En esta operación fueron intercambiados 26 prisioneros de 7 países: Estados Unidos, Rusia, Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Bielorrusia. Cada país trasladó a los prisioneros a Turquía para la operación de intercambio que estuvo bajo la coordinación de la Organización Nacional de Inteligencia Turca. El 25 de septiembre, China lanzó un misil balístico intercontinental hacia aguas del Océano Pacífico. El Ministerio de Defensa del país asiático dijo que la acción era parte del entrenamiento militar anual de las fuerzas de misiles y que fue notificada con antelación a los países pertinentes. Se trata del primer lanzamiento de este tipo que el gobierno de Pekín hace público en décadas. El proyectil transportaba una ojiva de entrenamiento y, según el ente castrense, cayó con precisión en el área marítima predeterminada. Aunque Gaza es uno de los conflictos con mayor trascendencia global, no debe olvidarse que hay otros que también generan gran sufrimiento. El 15 de abril se cumplió un año de la guerra en Sudán, un conflicto que ha dejado más de 20.000 muertos y unos 14 millones de desplazados internos y refugiados. Las agencias de ayuda humanitaria advierten que el país está al borde del colapso, enfrentándose a una severa crisis humanitaria sin precedentes, que ha sido ignorada por la comunidad internacional. En abril, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió que cerca de 18 millones de personas se enfrentaban a una grave inseguridad alimentaria. 14 millones son niños. También indicó que más del 70% de los hospitales ya no funcionan en medio de un aumento de enfermedades infecciosas. El conflicto armado se debe a una lucha de poderes entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, y ha sido la población civil la que ha tenido que soportar la carga de los violentos enfrentamientos. Y el impacto de la guerra en Sudán también agravó el limitado acceso de la población a los alimentos. En julio, el portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, expresó su preocupación por el empeoramiento de la situación alimentaria. El alto funcionario del organismo internacional dijo que casi 26 millones de hombres, mujeres y niños pasan hambre extrema. Por poner un ejemplo, eso equivale a toda la población de Australia, señaló. Además, precisó que de esos 26 millones, 750.000 personas están a un paso de la hambruna. En el mes de septiembre,
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, expresó que el mundo ha olvidado o ignorado que hay una guerra en Sudán, donde la gente está muriendo por falta de acceso a los servicios sanitarios básicos y a los medicamentos. En 2024 también fue noticia que durante la cumbre del G20 que se realizó en Brasil entre el 18 y 19 de noviembre, México propuso destinar el 1% del gasto militar de los países que integran el grupo para poner en marcha el programa de reforestación más grande de la historia y así ayudar a mitigar los efectos del cambio climático. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerras, sembremos paz y sembremos vida. En este resumen anual también vamos a recordar una controvertida propuesta que hizo el presidente de Ecuador en el mes de septiembre y que ha generado intensos debates en su país. Desde la antigua base de Manta, ubicada en la provincia de Manabí, donde operaba una base de Estados Unidos, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa informó que presentó una propuesta para cambiar la Constitución y permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país andino. Hoy presentaremos un proyecto de reforma parcial a la Constitución ante la Asamblea Nacional que modifique sustancialmente el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras e instalaciones con propósitos militares. En un conflicto transnacional necesitamos respuesta nacional e internacional. Y otro tema que representó un desafío crítico en 2024 y requirió de atención inmediata fue el sector aéreo indio. Y es que varias aerolíneas de la India recibieron más de 100 amenazas de bomba en solo 5 días, las cuales resultaron ser falsas. Solo el 19 de octubre, más de 30 vuelos recibieron amenazas de bomba, causando un gran revuelo entre las agencias de seguridad y generando dificultades a cientos de pasajeros. Durante una reunión de alto nivel realizada el 21 de octubre, el ministro de Aviación Civil de la India, Ramohan Naidu, informó que se tomarían medidas más estrictas contra las amenazas falsas que afectan las operaciones de vuelo, destacando que quienes pongan en peligro la seguridad afrontarán graves consecuencias. El alto funcionario además informó que su ministerio está considerando modificar las leyes existentes para lidiar con las falsas amenazas de bombas en los aviones y planea colocar a quienes hagan tales amenazas en una lista de personas a las que no se les permita volar. Otro hecho significativo registrado durante el 2024 fue la autorización de Estados Unidos para el suministro de minas terrestres antipersona a Ucrania ante el avance de las tropas rusas. Esta medida, anunciada en el mes de noviembre, generó una gran polémica a nivel internacional. Así lo confirmó el Departamento de Defensa de Norteamérica a la corresponsal de la agencia rusa de noticias TASS. La agencia reseñó que el portavoz aclaró que se trata de las llamadas minas terrestres no persistentes, las cuales se autodestruyen o pierden la carga para quedar inactivas al cabo de cierto tiempo. Moscú, por su parte, le recordó a Ucrania que Kiev ratificó en 2005 un tratado que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona.
Esta medida se suma a un año marcado por decisiones controvertidas, como la que tomó el Congreso de Perú el 4 de julio al aprobar en segunda y definitiva votación un polémico proyecto de ley para que prescriban los crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002, pese al rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La controvertida ley anula los procesos por presuntos crímenes de guerra cometidos durante el conflicto interno que dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en Perú entre 1980 y 2000. En otro ámbito de decisiones controvertidas, Rumania comenzó en el mes de marzo la construcción de la mayor base de la OTAN en Europa. Según el canal de noticias Euronews, podrá albergar hasta 10.000 soldados de la OTAN y sus familias. La nueva instalación de la Alianza Atlántica tendrá una superficie de 2.800 hectáreas y un perímetro de 30 kilómetros. Para concluir nuestro resumen anual, nos vamos hasta Polonia. Allí, el 13 de noviembre, fue inaugurada una base de defensa aérea estadounidense situada a menos de 165 kilómetros de la frontera rusa. La base está diseñada para detectar e interceptar ataques con misiles balísticos de corto y mediano alcance, como parte de un escudo antimisiles más amplio de la OTAN. En la ceremonia oficial, el presidente polaco Andrzej Duda declaró que el mundo verá claramente que esa ya no es una esfera de influencia rusa. El Kremlin, por su parte, señaló que la base supone una amenaza para Moscú y es un intento de contener el potencial militar de Rusia. Así llegamos al final de este resumen anual donde hemos revisado los intensos enfrentamientos, tensiones y desafíos que marcaron la dinámica global en 2024. Gracias por acompañarnos en este recorrido.